el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo del 37 al 39. Amén, Jesús. Amén. Una vez más, oramos a ti, poniéndonos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea tu Espíritu Santo el que ministre en nuestras vidas, el que traiga revelación de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Preciosa y acrisolada es tu palabra, Señor, y nosotros queremos hoy oírla y recibirla para nuestra vida, para hacerla nuestra, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Quita todo velo, toda distracción en el nombre de Jesús, para que podamos, Señor mío, estar oyendo tu voz en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Es una palabra, me gusta cuando es conocida, decir que es conocida, es una palabra hermosa, y la vamos a leer. Dice, tiene el título de Ríos de Agua Viva. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo Jesús en voz alta cuando estaban en la fiesta, en la última fiesta, dice aquí, el último día de gran fiesta. Esto dijo del Espíritu con mayúscula, ¿vieron? Que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Estas palabras de Jesús fueron previas a que Él fuera crucificado en esa fiesta de la que está hablando. Y es raro porque Jesús dice que se puso en pie y alzó la voz diciendo, me imagino, ¿no? Mucha gente en una reunión y que de repente se pare alguien y empiece a decir lo que él dijo. Se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Habían de recibir, porque aún Él no había sido glorificado, cuando viniera el Espíritu Santo de Dios. Hoy, en la mañana, leía la palabra de Dios, buscando el mensaje, estaba con varias cosas que quería compartir, pero quería realmente que fuera el Señor. Y en un momento, te llamo, Camila, y en un momento que estaba leyendo la palabra, no recuerdo cuál era el pasaje, sé que Jesús estaba siendo blasfemado por los fariseos y por la gente que estaba allí, cuestionado de quién era Él, y lo atacaban diciéndole cualquier cosa. Y yo decía, qué tremendo, cómo Jesús, siendo quien era, tuvo que soportar a los fariseos cuestionándolo o llamándolo hijo del diablo o diciéndole tantas cosas. ¿Y sabes qué me quebranté? Creo que era un poco por el hecho de que a veces nosotros no aguantamos muchas pulgas, como decimos en lo criollo, en lo cotidiano, y Jesús, siendo aún quien era, soportó. Y en ese quebranto vino enseguida, luego tenía la palabra, sí, pero vino, ¿sabes qué vino? Arrepentimiento. Arrepentimiento en el sentido de ponerme a cuenta con el Señor. Entonces entendía que muchos de nosotros, yo creo que todos, andamos muchas veces no haciendo cosas que agradan a Dios. Así como le pasó a Jesús cuando estaba rodeado de toda esa gente, había cosas que no le agradaban.
¿sí? Y me llevó a, como quien dice, a purificarme, a limpiarme de cada palabra, de cada acción que hubiera habido en mí. O sea, entendía esto, me quería acercar a leer la palabra, quería encontrar el mensaje que el Señor quería compartir con nosotros, pero hubo un parate, arrepentirte. Hubo un examinate, hay cosas que no están bien. Y vos podés decir, pero ¿y cómo entonces te parás ahí? No, mirá, creo que en la medida que nosotros vamos todos los días a su presencia o buscamos de su presencia, cada vez el Señor va a purificar más, va a poner más en el fuego al oro. Dice que el oro es purificado en el fuego. Entonces, damos gloria a Dios cuando buscando de Él viene un quebrantamiento y viene una convicción de que aún hay ciertas cosas y van a haber de las que nos tenemos que arrepentir, que al Señor no le agrada. Es en su presencia entonces que Él nos quebranta. Es en su presencia que viene ese quebrantamiento. Viste, a veces vos decís, estoy llorando porque estoy triste, de repente rompes en un llanto y no lo entendés, y es ahí donde el Espíritu Santo te tomó. ¿Por qué? Porque buscaste, porque empezamos a buscar, porque queremos acercarnos a Él. Entonces, cuando vos sabés que no le has agradado en algo, el querer agradarle ya es un rompimiento, el poder estar en su presencia y empezar a sentir la necesidad de que Él te limpie, que te purifique. Y todo esto viene exactamente con este mensaje que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces, nosotros sabemos que somos portadores de su Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios fue puesto en nosotros y eso es lo que a nosotros nos hace fuertes, nos fortalece. Entendía, como dice en el Salmo 63:1, que mi alma, nuestra alma, tiene sed. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Nuestra alma tiene sed de Él. Yo leía esto y le decía, ayúdame, Señor. Ayudarme a saciar mi sed con tu presencia, porque así es como tierra seca, como tierra árida. Lava mis pecados, lléname de ti, purificame. Me hacía acordar ahora, en este momento, cuando Isaías le dice que limpie su boca, porque él iba a soltar palabra de Dios y él decía, pero mi boca. Y el Señor se pone tizón encendido. El agua, a mí me fascina el agua, ¿no? Siempre que siento correr agua o voy al mar o veo una fuente, me resulta atractivo. Todo lo que tenga que ver con el agua es atractiva. Y en sus distintas formas, si vemos una catarata, vemos la fuerza, ¿verdad?, con la que el agua fluye en una catarata, en el mar. Podemos ver el mar en calma o el mar embravecido. Un lago, una laguna. Me acordaba la Laguna Negra que íbamos con mis hijos de niños, vos veías esa calma y era enorme, pero en algún momento en el centro decían que había olas, nosotros no las veíamos. Pero estamos hablando de las diferentes formas en las que podemos ver el agua, porque acá habla de ríos y sabemos que hay ríos, mares, lagunas, lagos, océanos, en sus diferentes y atractivas formas, te decía. Recordaba que durante todo el año pasado fui mucho al mar, fui mucho a la Rambla, fui mucho donde había agua. Y no sabía por qué en esos momentos, pero sí era mi refugio, ¿no? Te cuento un poco el por qué el Señor trató en este día con la palabra. Era mi refugio, ¿por qué? Porque no tenía mi lugar.
Hubo un tiempo durante todo el año pasado y parte de este en el cual yo no tenía mi lugar, no tenía mi casa matrimonial, no tenía, sí tuvimos la iglesia bastante tiempo, ese sí, pero luego tampoco la tuve y no tenía mi casa porque la tengo alquilada, no tenía un lugar. Y tenía que encontrar un lugar para mí. Pero no para cualquier cosa, sino para tener un encuentro con Él. Yo necesitaba un lugar de encuentro y no lo entendía, pero el Espíritu Santo de Dios, hoy lo entiendo más, lo fui entendiendo en ese proceso, me llevaba a ese lugar. Y allí oraba frente al mar, frente al río, frente a la laguna, oraba, allí gemía, allí lloraba, allí alababa, allí adoraba y allí también callaba frente a las aguas. Procesos. Pero su Espíritu Santo me llevaba cada día a ese lugar. Y en mí fluía algo, dentro de mí fluía algo. ¿Te ha pasado a ti de buscar un lugar, un refugio, donde vos entendés que sos llevado y que el Espíritu Santo empieza a fluir dentro de ti? Estoy entendiendo algo en este momento que el Espíritu Santo no me lo había mostrado. Él fluía dentro como un río de agua viva. Cuando tomaba contacto con las aguas, pero no lo entendía, en ese ambiente donde yo me refugiaba, donde vos te refugies buscando la presencia del Señor, van a correr ríos de agua viva dentro de ti. El agua, en la palabra, tiene muchos significados, pero hay algo que hoy el Señor nos quiere sellar. El que cree en mí, como dice la Escritura, podríamos ir a Ezequiel 47.1 o a Zacarías 14.8. Yo no sé si marqué alguno de ellos. Había marcado Zacarías, pero creo que lo saqué. Que habla de las aguas vivas. Pero vamos a buscar a Zacarías así. No se los tiro sin... Zacarías. Si alguien lo encuentra, lo leemos, antes que yo. 14.8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Por eso dice acá, como dice la Escritura, yo quiero que entiendas porque lo que estamos leyendo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cita exactamente Zacarías 14.8, que dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. La Escritura cita las aguas vivas. Entonces, testificando en este momento, yo, de Él, de lo que el Señor ha tratado en mi vida, de ese fluir, dice, al que cree, en el versículo 38 dice, al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se genera un manantial de bendición. La presencia del Señor, la fuerza que el poder del Espíritu Santo nos da dentro de nosotros, aquellos que creemos. Pero a veces, nosotros los cristianos, porque para algo trae el Señor esta palabra, ¿verdad? A veces nosotros los cristianos creemos, los que creemos en Él, ¿verdad? Podemos no estar tan limpios como creemos. Podemos estar estancados. Pueden haber aguas estancadas, porque también hay aguas estancadas, ¿verdad? Me viene ahora el estanque de Bethesda. Por algo es un estanque, no tiene movimiento. Al estanque, cuando venía un movimiento, era cuando llevaban a alguien y era sanado. O sea que
Las aguas pueden estar en un estado, pero está hablando acá de correrán ríos de agua viva, otra vez movimiento, otra vez habla de correr, el otro día hablábamos de carrera. Entonces, como cristianos que creemos en Jesús, también podemos estar con las aguas en nosotros estancadas. A simple vista podemos parecer que estamos bárbaros, podemos parecer que estamos bien, lindos, fresquitos, pero si vamos a lo profundo, a lo interior que dice acá la palabra, de su interior, pero si vamos a lo profundo de nuestro ser encontramos que hay, ¿viste cuando hay hedor de las aguas estancadas? A veces nos ha pasado acá, ¿verdad? Hay aguas estancadas. Entonces, es porque hemos permitido cosas, es porque, llamémoslo pecado, embarra, ensucia. La rebelión, el enojo. ¿Cuántas cosas pueden haber en lo profundo de nosotros que se han quedado ahí, ¿viste? Estancadas ahí abajo y no permiten, que no llegamos ahí? Yo entendía que quizás me imagino una laguna o me imagino el mar y quizás la brisa del viento, la brisa del Espíritu Santo provoque un leve movimiento en las aguas, pero no en lo profundo, no en el interior. Cuando viene una ola vos ves que hace así y si vos ves que levanta lo que hay en la base, ¿verdad?, en las playas. Entonces, eso que está allí, que impide fluir, que se estanca, es solamente en su presencia que nosotros vamos a poder lograr eso, que se remueva. Sino que va pasando, vamos apagando el espíritu, se va apagando en nosotros. ¿Por qué? Porque nos estancamos. ¿Por qué? Porque no estamos fluyendo. ¿Por qué? Porque hemos permitido cosas que van provocando ese achate, ese quedarse así. Entonces, el interior, como dice acá, es algo más profundo. Es algo que está mucho más dentro. Y es necesario que haya un movimiento, pero lo tenemos que provocar nosotros. Dice que correrán. Yo te voy a hacer una pregunta, pero no para que me la contestes, sino para que des lugar al Espíritu. ¿Sentís que corren ríos de agua viva o hay algo que está produciendo cierto estancamiento? Quizás no siempre, pero ¿qué te pasa? Es como que se va asentando en nosotros y no hay ese fluir del interior, correr. Eso, yo me imagino el río. Cuando estuvimos, hace poquito estuvimos frente a un cerro, que pasa el río Santa Lucía y veía pasar el movimiento. No hay posibilidad, arrastra con todo la fuerza del agua. Cuando nosotros nos quedamos quietos en un lugar, entonces, sin avanzar hacia Cristo, sin avanzar hacia Él, donde la palabra pueda estar renovándome. Si yo no estoy yendo a la palabra, si yo no estoy fortaleciéndome en ella, si yo no estoy haciendo que en mí haya un mover, lo que hay se queda estancado. Entonces, como cristianos, nosotros vamos entendiendo que hay una tarea que tenemos que realizar, que va a provocar que de mí venga más y salga más. Damos de lo que recibimos de Él, recibimos de su Santo Espíritu, y es semejante a ríos de agua viva. Si vamos en Juan, no vamos a ir ahora, pero en Juan 4, no recuerdo el versículo, habla de la mujer samaritana también, la que estaba en el pozo de agua cuando Jesús fue, y le dijo Jesús a ella: si me pidieras que te diera de beber, yo te daría agua
de vida. Nunca más tendría sed. Estamos citando. Dice 4:13, respondiendo Jesús a la mujer samaritana, le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En el 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fuente de agua. Vemos una fuente está saltando agua, ¿verdad? Es agua que constantemente se está renovando. Entonces estamos entendiendo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, tenemos que estar en un estado en el cual su palabra sea para mí la frescura, el renovar, la vida que fluya en mí y para el resto. Pero ¿cómo estamos nosotros entonces? Porque dice, correrán. Vemos que el Señor de alguna manera habla de un ritmo en nuestra vida. Porque correr una carrera, como decíamos el otro día, y que corran ríos, habla de una actividad continua, ininterrumpida. Por eso lo contraponemos con el estancamiento. Porque cuando corre hay vida, pero cuando se estanca hay mal olor, hay muerte. Hay un detenerse. Jesús dice, al que cree en mí. Y nosotros creemos en Él. Pero es necesario que pongamos nosotros nuestra parte, y es la de que la palabra de Dios fluya en mí. Y de mí. En mí para mí y de mí para los demás. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. La carrera tiene una meta. Nosotros debemos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra constante búsqueda en las Escrituras, te lo remarco, nos da la frescura de su Espíritu Santo, la oración en nosotros y el dar lo que de Él ya recibimos, lo que Él ya nos dio a nosotros. Si yo me quedo con lo que Dios me da y no lo cultivo en mí, no lo hago fluir dentro de mí, no lo hago para mí, se queda allí. Pero si corre dentro de mí como un río de agua viva, va a estar dándome vida a todo mi ser. La palabra de Dios me va a dar vida, porque dice la palabra que nos da vida, que Él nos da vida en abundancia. Entonces, si yo lo que oigo me lo como y lo dejo ahí, no lo aplico, no lo oro, ni siquiera lo comparto en un momento con alguien que se me acerca, porque hay palabra en vos y en mí que ya ha sido soltada, hemos recibido. Y lo que nosotros recibimos de gracia lo tenemos que dar también. Así nos enseña su palabra. Entonces, que no se estanque lo que Él ha puesto ya en nosotros, que no quede allí depositado, sin dar fruto. Correrá el río de agua viva, dice, de su interior. Dice, mi vida debe ser entonces un canal por el que fluya. No un canal que se quede estancado allí. El agua viva de su presencia. El agua viva, su palabra es vida. Y si la dejamos sin correr, se estanca, se queda allí. ¿Se entiende esto? Lo que has recibido es para vida a ti, pero también nosotros tenemos que hacerlo correr como corre el río, llevando vida a los demás. Correr la palabra de Dios, pero muchas veces lo que corremos son otras cosas.
y lo digo por mí misma, la queja, la crítica, el juicio, la murmuración, la duda, la incredulidad, estancamiento. Estancamiento. Lo que te da vida a vos y a mí es la palabra de Dios y es lo que debe fluir de nosotros. Si todo nuestro ser está regado, recubierto por la palabra de Dios, viviéndola. Viviana, pero mira, te estoy diciendo algo que me compromete primeramente a mí, porque lo que te estoy soltando a vos primero me confronta a mí. Pero es la palabra de Dios la que va a hacer que tu rostro y el mío resplandezcan. Es la presencia de Dios la que va a hacer que tu rostro y el mío resplandezcan. Es el que le llevemos a otro, que corra ese río de agua viva, que pase. Si se queda en vos, se estancó. Si no sale de vos, si no sale de mí, entonces sé ese instrumento, pero en movimiento. Es un movimiento, dice, correrán. El otro día decíamos carrera, correr la carrera. Jesús es movimiento. ¿Se ha apagado en ti? ¿Has perdido las fuerzas? Por momentos, aunque sea. A todos nos pasa. Pero el Señor te dice, ¿crees en mí? Van a correr ríos de agua viva en ti. Pero para eso también nosotros tenemos que ir a la fuente de vida, a las Escrituras. Cuando fui a la Escritura, la palabra de Dios obró en mí conforme a como era necesario. Quebrantate, arrepentite, porque hay cosas que has permitido que producen mal olor, agua estancada. Y tú tenés que correr como río de agua viva. Lo que hay en ti tiene que correr como ríos de agua viva. ¿Por qué viva? Porque va a dar vida. Pero no quieta, estancado, de boca callada. ¿Y sabes qué? Muchas cosas vienen a silenciar a los hijos de Dios. Muchas cosas hacen que nosotros callemos. Primero, que cuando hablamos tenemos que acompañar con hechos lo que estamos diciendo. Porque hablábamos el otro día de muchos testigos, gran nube de testigos que están alrededor de nosotros. Pero te digo algo, cuando vos y yo estamos fluyendo en este río de agua viva, en su presencia, las cosas fluyen solas. El asunto es cuando yo me estanco, cuando yo no voy a su palabra. Entonces, si podés reconocer que hay cosas en vos que producen ese estancamiento, o en mí, porque te digo que estoy todo el día hoy, Señor, mostrame, Señor, esto y en ese, pero dándole la gloria a Dios, porque dije, Señor, es como que el Señor abrió algo que se para, ahora tenés que venir por acá. ¿Cómo? Sí, ¿cómo estás? Mírate. Permitir al Espíritu Santo que te muestre y te diga, ¿cómo estás? ¿Estás fluyendo o estás estancado? ¿Se ha apagado algo en ti? Corre a encenderlo. ¿Y cómo? El fuego del Espíritu Santo de Dios, buscando de Él. Y cuando vayas a Él, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber quebrantamiento. Va a venir convicción de cosas, de arrepentimiento de cosas. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Va a empezar a fluir, va a empezar a correr dentro de ti el agua de vida del que vive en ti. Nuestra alma se sujeta. Nuestra alma no puede estar gobernándonos. Y es la más clara señal cuando vos y yo estamos estancados espiritualmente, cuando somos pura emoción, puro carácter y puro todo eso. Entonces, cuando el alma mía está muerta, porque yo tengo que reaccionar en el momento que me doy cuenta, esto es todo emoción, esto está tomando el control de mí, yo no puedo sentir esto, yo no puedo, pero porque me estoy coartando, no, porque estoy reconociendo que hay cosas en mí
Entonces en ese momento digo, esta guerra es espiritual, esta batalla es espiritual, yo tengo que fortalecerme en el espíritu, yo tengo que ir al espíritu. Cuando yo le doy lugar al espíritu, mi alma mengua y Cristo es liberado. Cristo es liberado para hacer lo que tiene que hacer en mí y en ti. Que fluyan ríos de agua viva. Que corran por todos lados donde nosotros vayamos. De nuestro interior. Por eso hoy, en lo profundo. A lo interior. Estás removiendo. ¿Sabes quién remueve? ¿Sabes qué es lo que remueve? Lo que se estanca. O lo que aún falta arrancar, la palabra de Dios, su presencia, Jesús. El Señor nos está llamando entonces a limpiarnos, a purificarnos. La sangre preciosa de Jesús, es la que nos limpia, la que nos purifica. El Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra en nosotros. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabéis qué estamos haciendo? Nos estamos preparando para cada batalla que viene por delante. Nos estamos preparando, capacitando, recibiendo exactamente lo que necesitamos para lo que vamos a vivir de aquí un minuto. No es que escuchaste algo porque se le ocurrió a Viviana o porque se... No. Dios está preparando a su iglesia. Tenemos que ser muy conscientes de que el tiempo que estamos viviendo es de preparación. En un abrir y cerrar de ojos será el arrebatamiento de su iglesia. ¿Qué sos? ¿Sos su iglesia? ¿Somos su iglesia? Te hablo así porque me hablo a mí misma. Seamos lo que seamos, la palabra de Dios corre. El gozo de saber, lo decíamos el otro día en el taller, de que quizás somos pocas personas sentadas en este lugar, pero para la gloria de Dios, cada palabra aquí predicada, cada taller preparado y dado, está llegando a la cárcel, está llegando a la familia de personas que están en la cárcel. Eso también es río de agua viva. Entonces nosotros no podemos saber nunca la dimensión que Dios le va a dar a lo que vos sueltes, a lo que vos hagas en su nombre, a lo que vos recibas de Él. ¿Se entiende? No tomes nunca menos nada que hagas en su nombre, nada que el Señor te encomiende para lo que te haya llamado en el tiempo que sea, porque todo también es preparación, proceso. Te hablé del proceso que el Señor tuvo. Nunca me imaginé que hoy me iba a traer esos momentos durante todo ese año que me tuvo sentada frente al mar. Que me tuvo, bueno, sí, yo iba, pero ¿por qué agarraba esa dirección? ¿Por qué encontré ese refugio? En ese lugar oraba en lenguas, en ese lugar tenía momentos y hoy no voy. Pero durante todo ese proceso, el mar, el agua, me ministró. El Señor me ministró a través de su creación. El Espíritu Santo de Dios me ministró a través de su creación. Y hoy entiendo que aprendí mucho del movimiento de las aguas, de ver ese mar en calma, de ver ese mar embravecido, de entender que siempre tenemos que estar en movimiento. Entonces, hoy el Señor, te decía, nos llama a purificarnos, a limpiarnos. Y por esa sangre preciosa de Jesús, nosotros somos limpios, lavados. ¿Ha tocado el Espíritu Santo de Dios en este momento algo en tu vida en lo cual entiendas que tenés que decirle, Señor, te lo entrego? No lo entendí así. Deja que el Espíritu Santo realmente ministre
y te lleve, si es necesario, arrepentimiento. Y si estás buscando argumentos para sostener algo, acepta lo que Dios quiere hacer, porque lo va a hacer. En Hebreos 10:22 te leo, dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estamos hablando de acercarnos, de convicción de cosas que tienen que ser removidas, que estén estancándonos, que no esté corriendo ese río de agua viva dentro de nosotros, como dice la palabra para todos aquellos que creen en Cristo. Y esta palabra nunca la había leído, creo. Acerquémonos con corazón sincero, con arrepentimiento de aquello que sabes que no puede permanecer ya en mí y en ti, que sabemos. En plena certidumbre de fe, o sea, con certeza de fe. Y habla de purificados los corazones de mala conciencia. La mente y el corazón, siempre conectados. Siento, pienso y siento. Purificar los corazones, arrepentirnos, que nos limpie. Y lavados los cuerpos con agua pura, con su Espíritu Santo precioso. Que su Espíritu Santo nos purifique, que la sangre preciosa de Jesús nos limpie, para que de nuestro interior corran esos torrentes de agua viva. Amén, hermanos. Como ríos de agua viva debemos vivir. Constantemente es alimentado un río. Vienen por caudales. Si dibujábamos mapas cuando éramos chicos, podemos saber que dibujábamos de repente un gran mar y después ríos y arroyos y lagunas, ¿verdad? Que ese movimiento que tienen las aguas que deben fluir sea muy impactado en nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos tu palabra. Recibimos hoy la exhortación y la enseñanza. Que si hay estancamiento en nuestra vida espiritual, Señor, si no estamos fluyendo, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, ayuda. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga en nuestra ayuda. Él es el que escudriña en nosotros, Él es el que nos da consuelo, Él es el que nos enseña, Él es el que hace todo en nosotros. Y si hay algo que en nosotros no estaba permitiéndonos, trae arrepentimiento, trae convicción de arrepentimiento en esta hora, Señor. Quebrántanos, Señor. Trae quebrantamiento, Padre. Es hermoso cuando nosotros podemos derramar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser en ti. ¿Qué está bloqueando? ¿Qué está ahí, Señor? Que sea tu presencia, Señor mío, quebrantándonos. Sabemos, Señor mío, que seguramente hay cosas que a ti no te agradan, que en algo no te hemos agradado, pero queremos agradarte. Poder estar en tu presencia. Límpianos y purifícanos, Señor mío, así como decía David en el Salmo 51, que dice: límpiame y purifícame, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Y más adelante dice: y entonces, mira qué lindo lo que trae el Señor, y entonces dice en el Salmo 51, allí yo podré predicar tu palabra. Así dice, entonces dice: límpiame con hisopo.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y más adelante dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios mío, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Padre, de esa manera, cuando nosotros somos limpiados, purificados, tú fluyes. Tú estás en nosotros llenándonos, Señor. Estamos alineados a ti. Entonces nosotros podemos, como el río, llevar. Entonces nosotros ahí podemos soltar tu palabra, predicar, como decía aquí el salmista también. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y se convertirán a ti los pecadores. Señor, nosotros necesitamos de tu misericordia y de tu amor. Jesús se paró en medio de una fiesta a interrumpir todo y en voz alta soltó esta palabra. Es una gran forma de exhortar y llamar la atención de una manera en que esto no quede como algo pasajero. Hoy te llevas sellado en tu espíritu que de tu interior, de lo profundo, no de la fachada, que puede parecer que está muy linda, pero si creemos en Él, de nuestro interior, de lo profundo, de lo que nadie más que Él ve, debe correr esos ríos de agua viva, debe correr la palabra, debe correr lo que de Él recibimos para los demás. En el nombre de Jesucristo, damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás preparando a tu iglesia, tú estás preparando el cuerpo de Cristo, tú estás preparándonos, Señor. Hemos venido, Señor, a estar aquí hoy, nos hemos congregado en tu nombre, nos congregamos en tu cuerpo, Jesús, y queremos, Señor, que de ti corran esos ríos de agua. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú siempre estás trayendo palabra de vida. Tú siempre estás guiándonos en amor y en exhortación. En el nombre poderoso de Jesucristo. Activa, Señor. Ayúdanos a encender tu espíritu si se ha apagado en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Que la paz de Dios esté llenando tu ser. Yo quiero